Siempre creí que criar a un hijo es sembrar amor y cosechar orgullo. Ver a mi hija Camila crecer, casarse y construir su propia vida fue, por mucho tiempo, el mayor regalo que la vida pudo darme. En ella veía a la mujer fuerte y generosa que siempre soñé ser. Pero todo se derrumbó el día en que la encontré, comiendo basura dentro de un contenedor. Sí, mi propia hija. Y el motivo detrás de eso fue peor que cualquier pesadilla. Y si crees que esta historia termina en tragedia, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. No vas a creerlo hasta el final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si aún no lo has hecho, suscríbete para acompañar más historias reales como esta, llenas de dolor, coraje y redención. Mi nombre es Rosa Elena Villalobos, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, madre dedicada y mujer de fe. Pensé que ya lo había visto todo en la vida. Pero aquel día, el día en que vi a mi hija hundida entre la basura, comprendí que el verdadero infierno puede vivir dentro de una casa aparentemente perfecta. Esa mañana el aire olía a limpieza recién hecha, a perfume caro saliendo de las casas elegantes de la calle de los Álamos. Caminaba con mi bufanda de seda y mi bolso de cuero, como quien intenta conservar un poco de dignidad entre tanto lujo ajeno. El sol se filtraba por las ventanas grandes de esas residencias donde la vida parecía tan ordenada, tan lejana de mis propios silencios. No tenía ningún motivo especial para salir, solo esa necesidad de mover el cuerpo cuando el alma no se aquieta. Y fue entonces, justo al doblar la esquina, cuando vi algo que no debía ver, algo que me cambió para siempre. Primero pensé que mi vista me traicionaba. Había una mujer inclinada dentro de una cacamba, rebuscando entre bolsas negras, como si buscara un tesoro imposible. Llevaba el cabello sucio, la piel manchada, la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Y cuando levantó la cara, el mundo se me vino encima. Era Camila, mi hija. La misma que se casó rodeada de flores blancas, con un vestido de encaje y promesas de amor eterno. La que soñaba con tener un jardín propio y un futuro estable. Ahí estaba ahora, con los dedos hundidos en la basura. El corazón me golpeó el pecho con una fuerza que me hizo perder el aire. Sentí un sabor metálico en la boca, como si el miedo se me hubiera vuelto sangre. No supe si correr, gritar o desaparecer. Todo se movía lento, el ruido de los coches, el canto de los pájaros, incluso el viento parecía detenerse. Me acerqué con cuidado, temiendo que si hablaba muy alto, todo se rompería más de lo que ya estaba. Y cuando dije su nombre, ella apenas reaccionó. Solo levantó la mirada, y en sus ojos había algo que nunca había visto, vergüenza y hambre. «Tengo hambre, mamá, no he comido en días», susurró, casi sin voz. Sentí cómo se me hundía el alma. Le quise preguntar 1000 cosas, pero las palabras no salían. Había un olor a desecho que se mezclaba con el perfume que aún llevaba en el cuello. Todo era una contradicción grotesca, el lujo de aquella colonia y mi hija buscando comida entre la miseria. La abracé sin pensar, pero ella se soltó. Dijo que estaba bien, que no la siguiera. Y se fue caminando, con pasos cortos, mirando al suelo. Me quedé parada frente a la cacamba, con la sensación de haber visto morir algo más que mi orgullo. Las luces de los autos reflejaban en los charcos y me recordaban los destellos de las joyas que Camila solía usar. Pensé en su boda, en los regalos, en las promesas. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó ella? Volví a casa temblando, incapaz de entender cómo el amor puede transformarse en silencio y ruina sin que una madre lo note a tiempo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama una y otra vez, imaginando a mi hija comiendo restos fríos en alguna esquina. Encendí la lámpara y miré mis manos arrugadas, las mismas que alguna vez la bañaron, la peinaron, la cuidaron. ¿En qué momento me volví una madre que no ve? Me dolía hasta respirar. Tenía que hacer algo, pero ¿qué se hace cuando tu propia sangre ya no confía en ti? No había respuestas, solo la certeza de que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente me puse un abrigo y salí sin rumbo. Pasé por el banco donde solíamos sentarnos a tomar café los domingos. Todo estaba igual, pero el mundo se sentía distinto. Había algo roto entre nosotras, algo que no sabía si podría reparar. Caminé hasta su casa,
esa casa de fachada impecable y jardín simétrico, con flores perfectas y una puerta de madera brillante. No toqué. Solo observé desde lejos. Quería saber si la imagen del basurero había sido un mal sueño o la verdad más cruel de mi vida. La vi entrar con paso cansado, sin mirar a nadie. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser caro, pero ahora le colgaba en el cuerpo como si le pesara. Cerró la puerta con cuidado, y las luces se apagaron casi de inmediato. Me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, entendiendo que algo estaba muy mal. Esa no era la Camila que yo crié. Esa no era la vida que le prometieron. Y sin embargo, no podía culparla sin saber. Tenía que entender. No le conté a nadie. Ni a mi vecina, ni a mis amigas del club de lectura, ni siquiera al padre del barrio. Guardé ese secreto en el pecho, como se guarda una carta que aún no se puede leer. Me juré a mí misma que descubriría la verdad, aunque me doliera. Tenía que hacerlo. No por curiosidad, sino por amor. Porque una madre, cuando siente que su hija se está desmoronando, no pregunta. Actúa. Y esa fue mi decisión. Seguirla, observarla, descubrir en qué momento el hambre se volvió su única compañía. A la mañana siguiente caminé hasta su casa con el corazón hecho un puño. Desde fuera parecía un palacio de revista. Fachada blanca de mármol, jardín con rosales podados, ventanas grandes que reflejaban el cielo como espejos. Cada detalle gritaba orden, estabilidad, dinero. Recordé que cuando Esteban la compró, dijo que era una inversión a largo plazo. Yo quise creerle. Esa casa simbolizaba el triunfo de mi hija, su vida nueva, su matrimonio perfecto. Pero ahora, parada frente a esa puerta tan impecable, lo único que sentí fue miedo. Miedo de que todo ese lujo solo ocultara una historia que nadie quería ver. Me quedé varios minutos observando desde la acera. Los autos pasaban despacio, los vecinos saludaban con sonrisas forzadas. Toqué el timbre una vez y no hubo respuesta. La segunda vez, escuché pasos. Camila abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrarme su rostro pálido. Detrás de ella, un silencio pesado se filtraba por el pasillo. Me dijo que estaba ocupada, que pasara otro día. Intenté mirar dentro, pero cerró rápido. En ese movimiento, alcancé a ver la cocina, moderna, reluciente, con electrodomésticos de acero y una mesa sin nada encima. Ni una taza, ni un plato, ni olor a comida. Caminé hasta la esquina, fingiendo que me iba, pero me quedé allí. Desde una rendija del muro pude ver parte del interior. Todo parecía perfecto, pero era un tipo de perfección que lastimaba la vista. El mármol brillaba demasiado, las cortinas no se movían, el aire se sentía estéril. Pensé en las tardes cuando Camila venía a mi casa a cocinar conmigo, llenando de ruido la cocina vieja y llena de sartenes. En cambio, en esa casa moderna, lo único que se escuchaba era el zumbido del refrigerador vacío. Vi cuando Esteban llegó. Estacionó su coche de lujo frente al portón y entró sin mirar a los lados. Llevaba un traje gris y una sonrisa de esas que no tocan los ojos. Se asomó a la ventana con el teléfono en la mano, hablando de negocios, transferencias y una cuenta en el banco que, según él, seguía creciendo gracias a su esfuerzo. Yo veía su figura moverse por la sala, tan segura, tan cómoda, como si todo le perteneciera. Y por un instante, me pregunté si mi hija también le pertenecía. Anocheció rápido. Las luces del interior se encendieron por unos segundos y luego se apagaron. Solo quedó el reflejo de una lámpara en el comedor, iluminando los muebles caros y la nada sobre la mesa. No escuché risas ni pasos. Ni siquiera música. A esas horas, en cualquier casa normal, se oirían cubiertos o voces. Pero ahí, solo había silencio. Un silencio que dolía más que los gritos. Regresé a casa con una sensación extraña, como si me hubieran arrancado algo. Me serví una taza de té, pero ni siquiera el calor me consoló. Pensé en llamarla, pero sabía que Esteban podía contestar. Y me dio miedo. No miedo por mí, sino por ella. ¿Qué clase de vida llevaba? ¿Qué significaba ese silencio dentro de tanto lujo? La mente me gritaba que algo no estaba bien, pero el corazón no quería aceptarlo. Esa noche soñé con ella. Soñé que caminaba por un pasillo de cristal y que cada paso que daba se agrietaba un poco más.
Desperté sudando, con la imagen de su rostro en la cabeza. Tal vez el sueño solo era mi culpa transformada en símbolos. O tal vez era una advertencia. Encendí la lámpara, abrí mi libreta de notas y escribí: si una casa se ve perfecta, mira más de cerca. A veces lo brillante es lo que más duele. Al día siguiente fui al supermercado y compré comida. Pan, fruta, leche. Quise llevarle algo, aunque fuera una excusa para entrar. Cuando llegué, Esteban abrió la puerta. Me saludó con una sonrisa de revista, de esas que se aprenden en un club privado. Dijo que Camila estaba descansando, que últimamente le daba por desmayarse de nervios. Yo asentí sin decir palabra, mientras el olor de su perfume llenaba el aire. Detrás de él, vi una sombra cruzar el pasillo. Era mi hija. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Me fui con la bolsa en las manos, fingiendo normalidad. En el camino, conté mentalmente las casas que había a mi alrededor, todas iguales, todas con rejas y cámaras. En cada ventana se reflejaban luces cálidas, cenas familiares, gente viva. Y pensé en la casa de Camila, en su cocina de acero, en ese silencio que me perseguía. No supe si llorar o gritar. Solo caminé más rápido, con la certeza de que lo que había visto no era una simple tristeza, era algo más hondo, más cruel, más escondido que el hambre. Volví a verla 3 días después, casi por instinto. Caminaba detrás de ella a una distancia prudente, como si el asfalto marcara una línea que no debía cruzar. Llevaba un vestido color marfil y un bolso pequeño que alguna vez le regalé cuando cumplió 30. La vi tomar el camino hacia el Parque de los Embajadores, ese lugar rodeado de fuentes y bancas de hierro donde solía llevarla de niña a alimentar palomas. Ahora caminaba encorvada, con pasos lentos, mirando el suelo. Me dolió ver cómo la elegancia que alguna vez le rodeó se había vuelto una máscara rota, un recuerdo que ya no sabía usar. El parque seguía igual de impecable, los rosales recién podados, los niños corriendo, las parejas riendo en las bancas. Todo brillaba bajo el sol del mediodía, y sin embargo, ella se veía fuera de lugar, como una mancha de tristeza en medio del orden. Se sentó en una banca bajo un árbol, justo frente a la fuente principal. Desde donde estaba, pude observarla sin que me viera. Sacó una botella de agua casi vacía y bebió despacio, con la mirada perdida. Su piel, que antes era luminosa, ahora tenía un tono apagado. Parecía una sombra de lo que fue. Y yo, escondida detrás de los rosales, solo podía apretar las manos y esperar a entender. Entonces lo vi llegar. Esteban. Traje beige, reloj dorado, camisa de lino que olía a perfume caro. Saludó a un conocido con esa sonrisa altiva de quien está acostumbrado a ser admirado. Se acercó a Camila con una naturalidad ensayada. Se inclinó sobre ella, le habló al oído, y noté cómo ella se encogía. No sé qué le dijo, pero sus hombros se contrajeron, su respiración cambió. Luego, de manera casi imperceptible, él sacó algo del bolsillo, una barra de cereal, y la tiró al suelo frente a ella. Vi cómo Camila la recogía con las manos temblorosas, como si temiera desobedecerlo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No supe si era el corazón o el alma. ¿Cómo puede alguien humillar así a la persona que dice amar? Me ardían los ojos, las lágrimas se agolpaban, pero no podía moverme. Si gritaba, si me acercaba, la pondría en peligro. Había algo en la postura de Esteban, en su forma de mirarla, que me heló la sangre. Ese tipo de poder no se construye con amor, se impone con miedo. Lo entendí sin que nadie me lo dijera. Lo que yo había visto no era una escena aislada, era una costumbre. Cuando él se alejó, Camila se quedó un momento mirando la barra en sus manos, como si no supiera si comerla o esconderla. Al final la guardó en su bolso y respiró hondo. Yo contuve el impulso de correr hacia ella. Pero algo me detuvo, sus ojos. Había en ellos una mezcla de vergüenza y resignación que me paralizó. Esa mirada decía no te metas, pero también suplicaba no me dejes sola. No sabía cómo ayudarla sin hacerle más daño. Era un dilema cruel que solo una madre puede entender. Esperé a que él desapareciera entre los árboles antes de acercarme. Caminé despacio, como si el suelo pudiera quebrarse bajo mis pies. Camila, dije apenas, con voz baja. Ella se sobresaltó,
escondiendo la barra en el bolso como si fuera un secreto prohibido. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa forzada. «Pasaba por casualidad». Mentí. Nos quedamos en silencio unos segundos. El sonido del agua de la fuente llenaba el aire, pero entre nosotras solo había distancia. Quise tomarle la mano, pero la retiró suavemente. Sentí que me estaba pidiendo que no hiciera preguntas. Nos sentamos juntas un momento, fingiendo normalidad. Me habló de cosas triviales, del clima, de una supuesta invitación al club privado donde Esteban hacía negocios, de una remodelación en la casa. Su voz era tan distinta, vacía, como si repitiera un guión aprendido. Yo solo asentía, intentando no romper en llanto. En un instante de silencio, una brisa movió su cabello y pude ver un moretón en el cuello, pequeño, casi oculto. La sangre me hirvió, pero no dije nada. En su mundo de apariencias, la verdad no tenía lugar. Cuando se levantó para irse, me quedé observando cómo se alejaba. Su figura se perdía entre los árboles, delgada, frágil, como si el viento pudiera llevársela. Me quedé un rato más, mirando el reflejo del sol en el agua. Pensé en todas las veces que uno confunde respeto con miedo, amor con control. No entendía por qué seguía con él, por qué no pedía ayuda. Tal vez porque ya no sabía cómo hacerlo. Tal vez porque, en ese tipo de jaulas doradas, el miedo se disfraza de lealtad. Caminé de regreso a casa con una sensación amarga. Pasé frente a un restaurante elegante donde la gente reía y brindaba con copas brillantes. Me pregunté cuántas mujeres dentro de esos vestidos caros estaban tragando lágrimas con el vino. El lujo a veces es solo eso, una manera elegante de esconder el sufrimiento. Cuando llegué a mi puerta, respiré hondo y me prometí algo. No volvería a quedarme mirando desde la distancia. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. Si quería salvarla, tenía que entender hasta qué punto la estaban destruyendo. Esa noche, después de días de dudas, decidí tocar su puerta. Llevaba una bolsa con pan fresco y frutas, fingiendo que era una visita casual. Esteban fue quien abrió. Vestía una camisa blanca de lino, un reloj que brillaba más que su sonrisa, y ese perfume costoso que parecía llenar todos los espacios. «Rosa, qué gusto verte», dijo con esa voz amable que no logra engañar a una madre. Me invitó a pasar, y aunque algo en mi cuerpo me pedía dar media vuelta, lo hice. No podía darme el lujo de alejarme justo cuando más necesitaba mirar de cerca. El interior de la casa parecía sacado de una revista. Muebles de diseñador, lámparas de cristal, paredes de un blanco tan puro que resultaba incómodo. En el comedor, la mesa estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal, pero no había comida. Ni olor a cena, ni rastros de haber cocinado. Solo silencio. Camila bajó las escaleras con un vestido beige que resaltaba su delgadez. Me abrazó con suavidad, como si temiera quebrarse. Me di cuenta de que sus manos estaban frías, y su sonrisa era un hilo delgado, apenas sostenido por el miedo. Nos sentamos las tres figuras alrededor de una mesa vacía, Esteban, con su copa de vino tinto importado, Camila, mirando el mantel sin hablar, y yo, tratando de fingir que todo era normal. Camila ha estado algo distraída, dijo él, revolviendo el vino con elegancia fingida. Le he pedido que se cuide más. ¿Sabes cómo son las mujeres cuando se descuidan? Lo miré directamente, conteniendo la rabia. Las mujeres no se descuidan, Esteban. Las mujeres se cansan. Él sonrió, pero en sus ojos vi un destello de furia. Camila bajó la cabeza, y el silencio volvió a ocuparlo todo. Intenté distraer la tensión preguntando por su trabajo. Dijo que las finanzas iban bien, que había cerrado una cuenta importante con un banco extranjero y que pronto podrían comprar otra propiedad. Hablaba de dinero con el mismo tono con que otros hablan de amor. Cada palabra suya era una manera de marcar territorio, de recordarnos que él mandaba. Mientras lo escuchaba, noté que en la mesa había una sola cuchara, una sola servilleta usada, y entendí que esa porcelana solo era un teatro, un escenario vacío donde el lujo servía para esconder la crueldad. Cuando se levantó para atender una llamada, aproveché para mirar a Camila. «Hija, ¿estás comiendo bien?», le susurré. «Sí, mamá, no te preocupes», dijo rápido, sin mirarme. Pero su voz tembló. Y en ese temblor estaba toda la verdad.
Quise abrazarla, pero escuché los pasos de Esteban volviendo. Tomé un sorbo del vino, intentando mantener la calma, aunque el sabor me supo a hierro y rabia. La elegancia del momento era una farsa. Lo sentía en la piel, en el aire, en la forma en que ella evitaba respirar profundo. Cuando la cena terminó sin cena, Esteban se ofreció a llevarme a casa. Rechacé con una sonrisa cortés. «Prefiero caminar», dije, ajustando mi bufanda. Él me acompañó hasta la puerta con ese tono amable que usan los hombres que creen que engañan a todos. En la entrada, una pintura costosa colgaba sobre un jarrón con flores marchitas. Nada en esa casa tenía vida. Ni las flores, ni las risas, ni mi hija. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, respiré por primera vez en horas, como quien escapa de una cárcel de cristal. Caminé por las calles iluminadas, escuchando el eco de mis pasos. Pasé frente a un restaurante elegante y el olor del pan recién horneado me golpeó el estómago vacío. Pensé en Camila, en su plato limpio, en su hambre oculta detrás de un vestido caro. Entendí que el hambre no siempre se mide por lo que falta en el plato, sino por lo que se apaga en el alma. Mientras avanzaba, una idea me daba vueltas en la cabeza. Algo tan perfecto no podía ser real. Y cuando las apariencias son demasiado brillantes, es porque esconden algo oscuro. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Camila con la mirada vacía, sirviendo un vino que no probó, sonriendo sin dientes de verdad. Pensé en volver al día siguiente, en quedarme vigilando su casa, en buscar una forma de ayudarla sin que lo notara. Porque algo dentro de mí gritaba que ella estaba atrapada, no en un matrimonio, sino en una jaula invisible construida con miedo, lujo y control. Y yo no podía quedarme quieta sabiendo que el monstruo dormía bajo el mismo techo que mi hija. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una sola frase. Lo elegante puede ser lo más cruel cuando la mesa está servida para el silencio. No sabía que esa frase sería el inicio de una guerra que no estaba lista para pelear, pero que ya era inevitable. Y aunque no lo entendía del todo, esa noche supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Una madre puede soportar muchas cosas, pero jamás el hambre de su hija disfrazada de apariencias. ¿Y tú? Si vieras a alguien que ama sentado frente a una mesa vacía, fingiendo que todo está bien, ¿tendrías el valor de romper el silencio aunque nadie te creyera? No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando el reloj, escuchando el tic-tac como si marcara el ritmo de una verdad que no quería escuchar. Cada minuto se me hacía eterno. La imagen de Camila frente a esa mesa vacía no se me iba de la cabeza. Tenía que hacer algo, pero no podía irrumpir de golpe. Necesitaba pruebas, algo que demostrara lo que sospechaba, porque si lo decía sin evidencia, todos me mirarían como a una vieja exagerada. Entonces recordé una pequeña cámara que mi nieto me había dejado una vez, esas que parecen un adorno cualquiera. Ahí nació mi decisión. A la mañana siguiente caminé hasta una tienda de electrónica en el centro. Nadie imaginaba lo que estaba haciendo una mujer de mi edad, comprando tarjetas de memoria y preguntando cómo configurar grabaciones discretas. El joven vendedor me explicó con paciencia, sin sospechar nada. Cuando salí, llevaba la cámara guardada en mi bolso de cuero, entre mis guantes y un billete arrugado. No tenía un plan perfecto, solo una necesidad: ver con mis propios ojos lo que mi corazón ya sabía. El lujo de esa casa era una fachada, y yo iba a comprobarlo. Esa tarde me presenté con la excusa de llevarle una bufanda que había tejido. Esteban no estaba, o al menos eso dijo Camila, aunque su mirada ansiosa lo delataba. Entré y el silencio volvió a golpearme. En el comedor, los muebles brillaban bajo la luz artificial, el mármol relucía como una promesa vacía. Me senté un momento, fingiendo calma, y mientras ella subía a buscar una caja, coloqué la cámara entre los libros del estante, justo frente al comedor. Mis manos temblaban, pero lo hice rápido. Me sentí culpable, lo confieso. No por espiarla, sino por aceptar que ya no podía confiarle su propio rescate. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, encendí una vela y recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, pero también claridad. Había cruzado una línea, y lo sabía. Sin embargo, algo dentro de mí decía que no había otro camino. Imaginé a Camila acostándose con hambre en una cama que olía a perfume caro, mientras su esposo dormía satisfecho entre sábanas de algodón egipcio.
Me dolía pensar que tal vez ella creía merecer ese castigo. El abuso más cruel no siempre se grita, a veces se susurra en forma de obediencia. Pasaron 3 días antes de que regresara por la cámara. Cada uno fue una tortura. Revisaba el teléfono cada hora, esperando una llamada, una señal, cualquier cosa. Cuando por fin tuve el valor de volver, aproveché que Esteban había salido temprano. Camila me dejó entrar, distraída, con la mirada perdida. Mientras hablaba, fingí buscar mis lentes en la sala y tomé discretamente el dispositivo. No podía mostrarle mis nervios. Salí de ahí con una sonrisa fingida, con el corazón golpeando en el pecho. Tenía la verdad guardada en mi bolso. Esa noche conecté la cámara al televisor. El silencio del departamento era tan espeso que se escuchaba mi respiración. Las primeras horas eran normales, ella limpiando, él hablando por teléfono. Pero de pronto, la escena cambió. Lo vi empujar el plato de comida hacia el suelo. «No vas a comer eso», dijo con voz dura. «Te ves asquerosa». Luego la vi recoger las migas y esconderlas en una servilleta. Sentí náuseas. Quise apagarlo, pero no pude. El miedo en sus ojos era más fuerte que cualquier horror que hubiera visto en mi vida. No sé cuánto tiempo pasé frente a la pantalla. Lloré en silencio, apretando los puños, queriendo entrar a esa imagen y sacarla de ahí. La rabia me quemaba la piel, pero debajo de la furia estaba la culpa. ¿En qué momento se volvió esto su normalidad? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo así sin decirme nada? El vídeo terminó y la pantalla se volvió negra. Solo quedé yo, mi respiración y el reflejo de mis lágrimas en el cristal del televisor. Me vi a mí misma como una sombra impotente, testigo de una tragedia que había tardado demasiado en ver. Guardé la cámara en una caja de galletas vacía y la metí en el fondo del armario. No podía ir directamente a la policía, no todavía. Necesitaba más. El instinto me decía que Esteban era peligroso, que sabía cómo manipular, cómo esconderse detrás de su apariencia perfecta. Si lo enfrentaba sin estar lista, me llevaría por delante, igual que había hecho con Camila. Tenía que ser astuta, paciente, estratégica. Nunca imaginé que a mis 70 años aprendería a espiar por amor. Pero eso era, amor en su forma más desesperada. Esa noche recé otra vez, pero ya no pedí fuerzas. Pedí justicia. Cerré los ojos y escuché el ruido lejano de un coche en la calle. Pensé en la casa de ellos, en la porcelana vacía, en las cortinas cerradas. Sabía que la guerra apenas comenzaba y que no había vuelta atrás. Me dormí con una sola idea en la cabeza. Un día, esa mujer que se esconde detrás del miedo volverá a mirarme sin vergüenza. Y cuando lo haga, sabrá que su madre nunca dejó de verla, ni siquiera cuando el mundo la dio por perdida. Pasé la madrugada revisando cada segundo del vídeo. La pantalla parpadeaba, y mi corazón seguía el ritmo como si quisiera salirse del pecho. Vi una y otra vez el momento en que Esteban tiraba el plato, su tono despreciativo, su rostro sereno mientras destruía la dignidad de mi hija. Había algo monstruoso en esa calma, en su elegancia medida. No levantaba la voz, no golpeaba con fuerza, pero cada palabra era un filo que cortaba despacio. Pensé en todos esos años en los que lo consideré un buen partido. Recordé sus trajes impecables, su sonrisa de banquero exitoso, su manera de hablar de inversiones y propiedades, como si la vida entera se resumiera en lo que se puede comprar. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados. Preparé café sin probarlo, solo por costumbre. Las manos me temblaban al sostener la taza. Pensé en ir directamente a la policía, pero sabía que no bastaba con una grabación. Él era un hombre con contactos, con dinero, con la habilidad de dar órdenes sin ensuciarse las manos. Si yo me adelantaba, él la culparía de todo. El miedo no era solo de ella, era mío también. Miedo de no ser escuchada, de que su historia quedara archivada en un cajón bajo la palabra asunto familiar. Pasé la mañana entera frente a la ventana, mirando el movimiento de la calle. La gente llevaba su vida normal, el repartidor de pan, los niños con mochilas, el ruido de los autos. Todo seguía igual, y sin embargo, nada lo estaba. Tenía que pensar. No podía actuar por impulso. La cámara me había mostrado una herida profunda, pero también me había recordado algo. Las apariencias son el disfraz favorito de la crueldad.
Y Esteban era un maestro en ese arte. Sabía sonreír, sabía fingir ternura, sabía cómo hacer que el mundo lo viera como un hombre ejemplar. Esa tarde llamé a Camila con una excusa. Dije que quería pasar por la casa para dejarle una carta del banco. Lo dije así, con naturalidad, porque sabía que las palabras financieras siempre lo tranquilizaban. Aceptó sin pensarlo mucho. Cuando llegué, la encontré sola en el comedor. Había una taza vacía frente a ella y una servilleta arrugada en las manos. La miré en silencio, intentando encontrarla detrás de esa mirada perdida. «Hija, ¿estás bien?», pregunté. «Sí, solo estoy cansada», susurró. Pero sus ojos contaban otra historia. Le tomé las manos. Estaban frías, húmedas. Intenté decirle que podía venir conmigo, que no tenía que quedarse ahí. Pero me detuve. No era el momento. La vergüenza puede ser una prisión más fuerte que el miedo. Se levantó para servirme café, y cuando abrió la alacena, vi que estaba casi vacía. Solo había un frasco de azúcar y una caja de cereal cerrada. El olor del lugar era extraño, limpio, pero sin vida. Como una habitación de hotel boutique, decorada para impresionar, pero sin calor humano. No entendí cómo podía seguir respirando en ese ambiente. Me quedé observándola preparar el café con gestos mecánicos. Cada movimiento suyo parecía ensayado, como si alguien la estuviera vigilando incluso cuando estaba sola. Cuando me sirvió la taza, noté que no se sirvió para ella. «¿No vas a tomar?», pregunté. «Ya desayuné», mintió, sin mirarme. En ese instante supe que lo hacía para no despertar la ira de Esteban. Su cuerpo estaba programado para obedecer. Cada palabra suya, cada silencio, era una súplica por no provocar más castigo. El miedo, pensé, tiene sabor a café frío. Antes de irme, dejé mi carta falsa sobre la mesa. Era una simple hoja en blanco dentro de un sobre. No sabía para qué, pero sentí que debía dejar algo, como una marca, un recordatorio de que no estaba sola. Cuando salí, respiré profundo. Afuera, el aire olía a jacarandas, y por un momento creí que todo podía mejorar. Pero al mirar hacia atrás, vi a Camila tras la ventana. No lloraba. Solo me miraba con los ojos vacíos, como si se despidiera sin decirlo. Esa noche, en mi departamento, prendí la televisión solo para tener ruido. En un canal hablaban de economía, de cuentas conjuntas, de tarjetas de crédito y nuevas políticas bancarias. Pensé en Esteban, en cómo debía usar esas mismas palabras para mantenerla controlada, haciéndola creer que dependía del asta para respirar. Me pregunté si alguna vez le había dejado tener acceso a algo, o si incluso su hambre estaba calculada en una cuenta que no llevaba su nombre. La idea me revolvió el estómago. El poder más peligroso no siempre es físico, a veces está hecho de números. Antes de dormir, volví a mirar la cámara apagada. Era tan pequeña, tan simple, y sin embargo, guardaba dentro una verdad enorme. Me prometí a mí misma que esa sería solo la primera prueba. No podía quedarme ahí. Tenía que encontrar más, tenía que entender hasta qué punto ese hombre la había despojado de todo, incluso de su voz. Me acosté sin cerrar los ojos, esperando el amanecer. Sabía que algo oscuro estaba por salir a la luz, y que cuando lo hiciera, ya no habría manera de detenerlo. 2 días después me armé de valor para volver. Llevaba el corazón apretado, pero la determinación firme. Ya no podía quedarme mirando desde lejos. Quería ver a ese hombre en persona, observarlo de frente, entender de qué estaba hecho el monstruo que vestía de caballero. Toqué el timbre con las manos sudadas. Cuando abrió, Esteban sonrió como si todo estuviera en orden. Olía a ese perfume costoso que se quedaba flotando en el aire, una mezcla de madera, tabaco y algo dulce. Era el tipo de fragancia que usaban los hombres acostumbrados al poder, los que creen que con oler caro pueden esconder la podredumbre que llevan dentro. «Rosa, qué sorpresa», dijo, abriendo la puerta con una falsa cortesía. Llevaba un blazer gris, sin una arruga, y un reloj de oro que destellaba con cada movimiento. «Pasaba a saludar», respondí, fingiendo calma. Quería ver cómo estaba mi hija. «Está bien», contestó rápido, con una sonrisa que no me convenció. Entré despacio, sin pedir permiso.
El lugar olía a cera y desinfectante, pero no a hogar. En la mesa había flores frescas, dispuestas con precisión milimétrica, y un portarretrato de su boda que parecía una ironía. Camila no estaba en la sala. Sentí que cada rincón de esa casa respiraba control. Esteban me ofreció café, y lo acepté solo para observarlo de cerca. Se movía con la seguridad de quien cree tener el mundo bajo su cuenta bancaria. Hablaba de viajes, de una nueva suite que había reservado en un hotel boutique de la costa, de negocios y reuniones. Camila no vendrá conmigo esta vez, dijo, revolviendo el café. No está en condiciones. Asentí, aunque por dentro hervía. No sabía si quería golpearlo o gritarle. La serenidad de su voz me irritaba más que cualquier grito. Era como escuchar a alguien describir un trofeo que ya no valía nada. Cuando Camila bajó, supe que había estado escuchando. Traía una blusa de seda azul, elegante, pero en sus ojos no había brillo. «Hola, mamá», dijo, con voz suave. Me levanté para abrazarla, pero ella se quedó quieta. Sentí la tensión en su cuerpo, como si cada movimiento estuviera vigilado. «Te ves muy bien», dije, intentando mantener la naturalidad. «Esteban me cuida mucho», respondió, evitando mi mirada. Él sonrió complacido, como si la frase fuera un halago. Ese momento fue una escena perfecta para quien quisiera creer en la mentira. Pasamos al comedor. Sobre la mesa había 3 platos vacíos, una botella de vino abierta y un aroma a comida recalentada que no coincidía con la presentación. Todo en esa casa tenía una estética impecable, pero sin alma. Comí un bocado para disimular el temblor en mis manos. Esteban hablaba sin parar, presumiendo su último negocio con una agencia de viajes, su ingreso reciente en un club privado, la compra de un nuevo auto. Su voz llenaba el espacio, mientras Camila solo asentía en silencio, con los labios apretados. Su elegancia era su prisión, su perfume el recordatorio de lo que había perdido. Intenté girar la conversación hacia ella. Camila siempre fue buena para el diseño, dije, sonriendo con suavidad. ¿Sigue pintando? Él me miró con un gesto que no olvidaré. Eso era una distracción, dijo con tono seco. Ahora tiene responsabilidades reales. Ella bajó la mirada y se disculpó sin motivo. Fue entonces cuando entendí que Esteban no necesitaba gritar para quebrarla. Le bastaba con recordarle quién tenía el poder. Y lo hacía todo con elegancia, con esa educación de colegio caro que servía para disimular su crueldad. Cuando me despedí, él me acompañó a la puerta. Siempre es un placer verla, Rosa, dijo, extendiéndome la mano. Su toque era frío, calculado. En su muñeca, el reloj brillaba bajo la luz del atardecer. Sentí el impulso de romperlo, de arrancarle esa sonrisa de superioridad. Pero me contuve. No era el momento. Mientras cerraba la puerta, el perfume volvió a golpearme. Era el mismo olor que flotaba en mis pesadillas desde hacía semanas. Ese aroma caro, tan pulcro, que ya solo asociaba con el miedo. Caminé de regreso a casa con las manos dentro del abrigo, repitiéndome una sola frase: lo elegante no siempre es bueno. A veces es solo el disfraz del abuso. En el camino, el aire se sentía más frío de lo normal. Pasé por un escaparate donde vendían joyas. Vi mi reflejo en el vidrio y me sorprendió el cansancio en mis ojos. Pensé en cómo el tiempo cambia las caras, pero hay heridas que envejecen más rápido que la piel. La rabia me dio calor. No podía permitir que ese hombre siguiera destruyendo a mi hija con tanta impunidad. Al llegar a casa, me senté en la mesa, encendí una vela y respiré profundo. El perfume de Esteban todavía me seguía, como una sombra. Saqué la cámara del cajón y la miré fijamente. Ya no era solo una herramienta. Era mi arma. El lujo que él tanto presumía iba a ser su ruina. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo haría caer. Lo prometí en silencio, con la fe de una madre que ya no tiene nada que perder. Porque cuando una madre huele el miedo en el aire, no se rinde. Se prepara. Aquella noche no sé qué me despertó primero, si el presentimiento o el silencio. Eran casi las 2 de la mañana cuando mi teléfono vibró. El nombre de Camila apareció en la pantalla y mi corazón se detuvo. Contesté de inmediato, pero solo escuché respiración agitada. «Mamá, tengo miedo», susurró.
Me levanté sin pensarlo, tomé las llaves y salí a la calle sin siquiera cambiarme el suéter. Las luces de la ciudad parecían más frías esa noche, como si el mundo entero se hubiera encogido en un solo punto, la casa de mi hija. Conduje lo más rápido que pude, rezando en voz baja para llegar a tiempo. Cuando llegué, el portón estaba cerrado. Toqué el timbre, llamé su nombre, pero nadie respondió. Escuché ruidos desde adentro, golpes sordos, un grito ahogado. Sentí como el pánico me recorría el cuerpo. Rodeé la casa buscando una ventana abierta y logré ver una luz encendida en el segundo piso. Era el baño. La puerta estaba cerrada y alguien golpeaba desde fuera. Era Esteban. «Abre, Camila. Abre ahora», gritaba con una furia que helaba la sangre. Me escondí detrás del muro, temblando. No podía entrar, no podía gritar. Cualquier cosa que hiciera podría empeorarlo. Pero no iba a irme sin hacer algo. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y empecé a grabar. El vídeo no mostraba mucho, solo sombras y el eco de los golpes. Pero la voz era clara. «No vas a comer esta semana, ¿me oíste?», decía él. «Eres una desagradecida. Me haces quedar como un idiota». El sonido de su furia llenó el aire como un rugido. Lloré en silencio, apretando el teléfono contra el pecho. Cada palabra era una herida nueva. No podía entender cómo alguien podía hablarle así a la mujer que decía amar. Mi hija lloraba del otro lado de la puerta, pidiendo perdón por algo que no entendía. Y yo, impotente, solo podía escuchar. Cuando todo se calmó, esperé unos minutos antes de acercarme. Toqué la puerta del portón otra vez. Nada. El silencio se volvió insoportable. Miré hacia la ventana y vi una sombra moverse, luego la luz se apagó. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con las piernas entumidas, escuchando el zumbido lejano de los autos. Sentí que cada segundo pesaba una vida. Pensé en llamar a la policía, pero me detuve. Tenía miedo de que llegaran y él la castigara peor después. El miedo te hace pensar demasiado. Y el amor, a veces, te paraliza. Regresé al coche sin poder respirar. Lloré con las manos en el volante, sin fuerza para arrancar. Tenía el vídeo, pero no tenía paz. En ese momento entendí que el miedo no solo vivía en esa casa, también vivía en mí. El miedo de perderla, de hacer algo mal, de quedarme sola. Miré el cielo oscuro y sentí una mezcla de rabia y desesperación. ¿En qué momento dejamos que la gente elegante escondiera tanta violencia detrás de puertas de cristal? El silencio social era igual de cruel que él. Y esa noche lo sentí como una bofetada. Llegué a mi departamento al amanecer. Me senté en la cama sin quitarme el abrigo. En la pantalla del teléfono, el vídeo seguía ahí, con su voz repitiéndose una y otra vez. Quise borrarlo, pero no pude. Era la única prueba real de lo que estaba pasando. Preparé café sin probarlo. El olor me revolvió el estómago. No podía dejar de imaginar a Camila ahí, encerrada, con hambre y miedo. No sabía cómo, pero tenía que sacarla. Y lo haría, aunque me costara la vida. Esa mañana busqué información sobre denuncias. Leí artículos, leyes, protocolos. Todos decían lo mismo, que debía actuar con cuidado, reunir pruebas, no enfrentar al agresor sola. Pero nadie hablaba del dolor que se siente cuando la víctima es tu hija. Nadie te prepara para eso. Guardé el vídeo en una memoria externa, lo etiqueté con un nombre falso y lo escondí en una caja de zapatos bajo mi cama. No sabía si algún día lo usaría, pero solo tenerlo ahí me daba una mínima sensación de control. Era poco, pero era algo. Pasaron 2 días antes de volver a hablar con Camila. Me llamó con voz apagada, fingiendo que todo estaba bien. «Esteban está tranquilo ahora», dijo, como si me hablara de un niño caprichoso. Le pedí verla, pero puso excusas. Cada palabra suya me dolía. Podía escuchar la culpa en su respiración. No insistí, pero le prometí que pasaría pronto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada, sabiendo que el silencio de una hija puede ser más doloroso que cualquier grito. Esa noche, cuando apagué las luces, el perfume de Esteban todavía flotaba en mi abrigo. No sé si era real o si mi mente lo imaginaba.
Me acosté con la sensación de que la oscuridad estaba llena de ecos. En mis pensamientos, su voz seguía ahí, mezclada con el llanto de Camila. No podía dormir. Cerré los ojos y supliqué que el día siguiente me trajera una señal, cualquier cosa que me dijera que no estaba sola en esto. Porque cuando la oscuridad se vuelve parte del aire, hasta la fe empieza a temblar. ¿Y tú? Si escucharas a alguien que ama siendo humillado detrás de una puerta cerrada, ¿te atreverías a romperla o te quedarías esperando a que el miedo pasara? Guardé el vídeo como si fuera un pedazo de mi alma. Sabía que no podía verlo muchas veces más, no sin romperme. Pero también sabía que era lo único que tenía. La evidencia de un crimen que no dejaba moretones visibles, pero que marcaba la piel desde adentro. Me sentía en una carrera contra el tiempo, pero sin un mapa claro. Nadie me había preparado para esto. Ni los libros, ni los años, ni las tantas veces que le hablé de amor propio a Camila. Y ahora era yo quien necesitaba valor, fuerza, estrategia. Porque cuando una madre decide salvar, no hay marcha atrás. Pasé toda la mañana imprimiendo copias, descargando respaldos, etiquetando todo con nombres neutros por si algo pasaba. Me sentía ridícula, una mujer de 70 años haciendo cosas que solo había visto en películas. Pero no había espacio para la vergüenza. Esto era guerra. Me puse mi mejor abrigo y fui al centro de ayuda para mujeres. No podía ir directo a la policía sin saber cómo actuar. Entré al edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Me recibieron con amabilidad, y cuando conté lo básico, la trabajadora social me miró con seriedad y me dijo: «Hiciste bien». Saqué la memoria USB del bolso y la entregué con manos temblorosas. «Aquí está todo», dije. Mientras revisaban los archivos, sentí que el aire pesaba. Cada segundo era eterno. Cuando terminó de ver el vídeo, la mujer no dijo nada. Solo se levantó y fue por otra persona. Volvieron juntas, más serias, más firmes. Me explicaron que ese material era suficiente para abrir un proceso, pero que debíamos tener cuidado. Esteban no era un desconocido. Tenía propiedades, influencia, incluso vínculos con ciertos funcionarios. Si lo enfrentábamos sin estrategia, él podría voltearlo todo. Lo sabían. Yo también. Esa noche volví a casa con una mezcla de alivio y miedo. Había hecho lo correcto, pero sentía que acababa de encender una mecha. El departamento estaba oscuro, silencioso. Me serví un poco de sopa, pero no tenía hambre. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se encendía poco a poco. Pensé en Camila, encerrada en esa casa donde ni comer era una certeza. Imaginé su miedo, sus silencios, su cuerpo temblando en la oscuridad. Y entendí que cada día que pasaba era una traición más. Ya no podía esperar. Estaba lista. A la mañana siguiente me citaron en el centro para firmar la denuncia formal. Llegué temprano, con todos los papeles en orden. Cuando tomé la pluma para firmar, mis manos no temblaron. Sentí una calma extraña, como si todo lo que había callado durante meses ahora se organizara en esa hoja. Escribí mi nombre completo, letra por letra, con la misma fuerza con la que una madre grita en silencio. Me miraron con respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Viva. No rota. Esa dignidad que le había arrebatado a Camila, yo empezaba a recuperarla por ella. Al salir del edificio, el sol me golpeó la cara como una caricia. Caminé sin prisa, respirando el aire tibio de la mañana. Pasé frente a un banco y pensé en las veces que Camila me pidió prestado para pagar el súper, diciéndome que se le había olvidado su tarjeta. Mentiras pequeñas, pero ahora todo tenía sentido. Seguramente no tenía acceso a nada. Ni una cuenta, ni un peso, ni voz. Todo a nombre de él. Su hambre no era solo física, era una forma de control. Y yo, sin saberlo, la había culpado por aguantar tanto. ¡Qué injusta fui! Esa tarde, mientras tejía para distraerme, me llegó un mensaje del centro. La denuncia había sido recibida y se iniciaría una investigación. Me pidieron que no hablara aún con Camila, que dejaran que los pasos legales se movieran primero. Me sentí aliviada, pero también ansiosa. ¿Cuántas noches más dormiría con ese hombre?
¿Cuántas humillaciones más tendría que aguantar antes de que alguien tocara su puerta? La justicia se toma su tiempo, pero el dolor no espera. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Esa era la parte que más dolía. Me levanté, guardé el tejido en una caja y fui a la cocina. Abrí la despensa, saqué un paquete de galletas y una bolsa de té. Me serví con cuidado, como si cada movimiento fuera una oración. Pensé en la última vez que Camila comió en mi casa. Rió tanto ese día, con la boca llena de arroz y salsa. ¿Dónde quedó esa mujer? ¿Quién le robó la risa? Me prometí que el día que volviera, habría comida caliente y silencio seguro. Un lugar donde pudiera llorar sin pedir disculpas. Porque una hija rota no se repara con consejos. Se repara con presencia. Esa noche me dormí sin sueños. Me arropé hasta la barbilla, como hacía cuando era niña y creía que eso me protegía de los monstruos. Tal vez no funciona, pero al menos me recordaba que todavía podía sentir algo cálido. El mundo allá afuera era frío. Lleno de hombres como Esteban que creen que el dinero lo compra todo. Pero el amor no se compra. La dignidad tampoco. Y yo estaba dispuesta a dar la batalla. Porque cuando una madre decide pelear, ya no lo hace por justicia. Lo hace por redención. 2 días después me llamaron para comparecer ante el Ministerio Público. La cita era a las 10 de la mañana, en una oficina vieja, con paredes color crema y el eco de cientos de historias que seguramente también dolían. Me senté frente al escritorio con una carpeta en las manos. No era solo papel. Eran meses de silencio, miedo y rabia acumulados. El funcionario me miró con educación, pero también con esa distancia que tienen los que ya han visto demasiado. Cuénteme desde el principio, señora, me dijo. Respiré hondo y solté la historia. No para convencerlo, sino para liberar el nudo que me apretaba el pecho. Mientras hablaba, recordaba los detalles como si me los estuviera dictando la memoria. El plato roto, la alacena vacía, el susurro de Camila diciendo que tenía hambre, el perfume de Esteban que se quedaba pegado a mis recuerdos como una mancha. Le mostré los vídeos, las capturas, los audios. No me tembló la voz. Por dentro me deshacía, pero afuera era firme. La trabajadora social que me acompañó tomó mi mano por debajo de la mesa, como si supiera que necesitaba algo que me anclara a la realidad. No había marcha atrás. Y no la quería. Firmé cada hoja como quien cierra un ciclo. Rosa Elena Villalobos. Ese nombre que había usado para firmar recetas, boletas escolares, tarjetas de cumpleaños, ahora servía para denunciar el infierno que mi hija vivía todos los días. Cuando terminé, me senté derecha, guardé la pluma y agradecí en voz baja. No a ellos. A mí. Por no rendirme. Por no justificar más. Por no quedarme sentada esperando que alguien más salvara a Camila. La dignidad tiene un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Aunque me quedara sola en el camino. Me indicaron que la denuncia sería elevada a la unidad especializada en violencia doméstica y que se iniciarían medidas cautelares. Me pidieron discreción, que no enfrentara a Esteban directamente, que no lo alertara. Ya no era solo una madre. Era testigo. Parte de un proceso legal. Me dieron un número de caso, una copia firmada y una tarjeta con contacto directo en caso de emergencia. Salí del edificio con las piernas pesadas, pero la mirada limpia. Había hecho lo que debía. Lo que nunca debía haber demorado tanto en hacer. Afuera, el cielo estaba nublado. Caminé unas cuadras sin rumbo, como si necesitara soltar la tensión en los pies. Me senté en una banca frente a un pequeño restaurante y vi pasar a la gente, parejas peleando por tonterías, niños pidiendo helado, señoras hablando de dietas. Todo seguía su curso. Todo menos yo. Yo tenía el cuerpo lleno de un temblor invisible. Pedí un café y lo tomé despacio. El sabor era amargo, pero no me importó. Por primera vez en semanas, el mundo no me parecía tan ajeno.
Yo también estaba ahí. Presente. Luchando. Esa misma tarde pasé por el mercado. Compré pan, plátanos, un poco de queso fresco. No por necesidad, sino por rutina. Cocinar me ayudaba a ordenar los pensamientos. Cuando llegué a casa, puse música instrumental, esa que Camila solía poner de fondo cuando pintaba. Lloré mientras partía los plátanos. No fue un llanto de derrota. Fue una limpieza. Como si mi cuerpo necesitara sacar la mugre emocional que se había acumulado entre las costillas. A veces llorar no es rendirse. A veces es la forma más valiente de seguir en pie. Revisé el teléfono y no tenía mensajes de ella. Ni una señal. Eso me dolía, pero ya no como antes. Ahora lo entendía. No era rechazo. Era miedo. Miedo de creer que se puede salir. Miedo de aceptar que se está atrapada. Miedo de que el amor no sea suficiente. Apagué el celular y lo guardé en el cajón, junto a mis pendientes viejos. Esa noche cené sola, pero acompañada por la certeza de que algo se estaba moviendo. Lento, sí, pero real. Y eso bastaba para no perder la esperanza. Al acostarme, volví a repasar los pasos, la denuncia, los documentos, las palabras dichas en esa oficina. Me sentí orgullosa. No por haberlo enfrentado, sino por haberme enfrentado a mí misma. A la culpa, a la negación, al quizá no es para tanto. Entendí que muchas veces nos convertimos en cómplices por miedo a aceptar lo evidente. Pero ya no. Yo no iba a callar más. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en meses, sin sobresaltos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin estaba en marcha. La llamada llegó al anochecer, cuando yo ya me había resignado a otro día en silencio. ¿Puedo ir contigo, mamá?, dijo Camila con voz rota. Me quedé en pausa, tragando el nudo que se me formó de inmediato en la garganta. Claro que sí, hija. Vente, respondí sin preguntar nada. No era momento de explicaciones, ni reproches. El amor a veces exige silencio y brazos abiertos. Me puse mi suéter grueso, barrí la entrada y encendí la luz del pasillo como si fuera una señal para guiarla. 10 minutos después, escuché el timbre. Y cuando abrí, era ella. Pero no la misma. Tenía la piel pálida, el cabello recogido con torpeza, los ojos hinchados. No traía maleta, solo una bolsa de mano con su cartera, un suéter y un frasco de pastillas para dormir. Cuando cruzó la puerta, se desplomó en mis brazos. No lloró. No dijo nada. Solo me abrazó con la fuerza de quien lleva demasiado tiempo resistiendo. Cerré la puerta con una calma fingida y la llevé al sofá. Le ofrecí agua, una manta, silencio. Me senté frente a ella, sin invadir, sin preguntar. Aprendí que cuando una mujer rota regresa, lo primero que necesita es respirar sin ser observada. Pasaron horas sin decir palabra. Cociné pan con mantequilla, como cuando era niña. El olor llenó la casa, suave y tibio, como un abrazo que no se puede poner en palabras. Cuando puse el plato frente a ella, me miró con los ojos llenos de algo nuevo, gratitud y miedo mezclados. Tomó un trozo y comió despacio, como si temiera que le prohibieran masticar. Yo no la observaba directo, solo de reojo. Noté cómo sus hombros bajaban poco a poco, cómo el cuerpo se le soltaba al fin. Como si el aroma del pan y la certeza del techo bastaran para devolverle un pedacito de alma. Después del primer bocado, vino el llanto. Lloró en silencio, con el pan en las manos, con la boca temblando. Y yo me acerqué solo para tocarle la espalda, sin decirle que todo estaría bien, porque aún no lo sabía. Solo quería que sintiera que estaba viva, que estaba conmigo, que esa casa modesta, con muebles viejos y paredes rajadas, era un lugar seguro. Ahí no había mármol, ni vajilla fina, ni luces automáticas. Pero había sopa caliente, cobijas limpias y espacio para el dolor. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Esa noche durmió en mi cuarto, en la cama grande donde años atrás yo la arrullaba cuando tenía pesadillas. No quiso pijama, solo una camiseta vieja mía. Se quedó dormida rápido, como si su cuerpo por fin entendiera que podía rendirse. La vi dormir por horas.
Su rostro, aun con el rastro de lágrimas, tenía algo de paz. Me senté en una esquina de la cama y recé. No por justicia, ni por venganza. Solo por calma. Por tiempo. Por el milagro pequeño de que esa noche no la interrumpiera ningún grito, ningún golpe, ningún no comas eso. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Puse café, corté fruta, calenté tortillas. El olor a desayuno llenó el departamento y sentí algo parecido a la esperanza. Camila apareció descalza, con la camiseta arrugada y el cabello enredado. Sonrió un poco, apenas un gesto, pero suficiente para darme fe. Se sentó a la mesa como si le costara entender que podía hacerlo. Comió en silencio, mirando de vez en cuando la ventana, como quien aún teme que alguien la vigile. Yo solo la observaba con amor contenido, con la ternura de quien sabe que está viendo a alguien volver del infierno. Durante el día, no hablamos del pasado. Fuimos al mercado, caminamos despacio entre los puestos. Compró un ramo de flores pequeñas, dijo que le gustaban porque no gritan belleza, solo acompañan. Me conmovió esa frase. Pasamos por la farmacia, por la panadería, por la tienda donde me fiaban desde hace años. Sentí orgullo al ver que todavía sabía caminar entre gente, que aún podía elegir fruta, que su cuerpo todavía recordaba cómo estar de pie sin temblar. A veces el mundo no se detiene, pero una mujer que vuelve a elegir su comida ya está reconstruyéndose. Esa noche cenamos pan con mermelada y leche caliente. Nos reímos un poco, de forma torpe, sin estridencias. Camila me preguntó si seguía viendo a mis amigas del bingo. Le dije que ya casi no salía. Pues hay que volver, ¿no? Dijo, como una sugerencia tímida. Yo sonreí. No por la idea, sino porque era la primera frase que no venía cargada de miedo. Nos fuimos a dormir temprano. Y antes de apagar la luz, me acerqué a su cama y le dije bajito, no estás sola. Ni lo estuviste nunca. Me apretó la mano, y por primera vez, respiró sin prisa. Al cerrar la puerta del cuarto, me quedé un momento apoyada en la pared. Pensé en todas las veces que me sentí inútil, ciega, lejana. Y entendí que no importa cuánto lujo tenga una casa si no hay paz. El aroma del pan todavía flotaba en el ambiente, como una bandera blanca colgando entre tanta guerra. No sabía cuánto duraría su estancia, ni si estaría lista para enfrentar lo que seguía. Pero al menos, esa noche, no tenía hambre. Ni de comida, ni de amor. Y eso, en esta historia, ya era un milagro. Una semana después de que Camila llegara a mi casa, noté que evitaba el espejo del pasillo. Cada vez que pasaba junto a él, bajaba la cabeza o volteaba la mirada como si no soportara su propio reflejo. Un día, sin decir nada, cubrí ese espejo con una manta de lana. Ella lo notó, pero no dijo nada. Solo respiró profundo. A veces los gestos simples son la forma más pura de amor. Desde entonces, empecé a observarla con más detalle. La manera en que se tocaba los brazos como si le diera vergüenza ocupar espacio, su forma de cruzar los pies al sentarse, la manera en que hablaba bajito. Entendí que no era solo dolor lo que cargaba, era culpa. Culpa por haberse dejado quebrar, culpa por no haber escapado antes, culpa por necesitar ayuda. Un día, mientras preparábamos café, me preguntó, ¿crees que alguna vez vuelva a sentirme bonita? Su voz se quebró en la última palabra. Me acerqué, le acaricié el rostro y le respondí, Camila, lo bonito nunca se fue. Solo está escondido debajo de todo el daño. Pero sigue ahí, esperándote. Ella bajó la mirada, apretó los labios, y siguió revolviendo el café. Como si mis palabras hubieran sido demasiado grandes para creerlas en ese momento. Decidí hablar con la psicóloga del centro de ayuda y agendé una cita para ella. Camila aceptó, pero con recelo. El día de la consulta, se puso una blusa sencilla, sin color. Se peinó rápido y salió sin maquillaje. En la sala de espera, me tomó la mano. Si me rompo ahí dentro, ¿me esperas afuera? Siempre, hija, le dije, apretando su mano. Cuando salió de la sesión, no lloraba, pero estaba pálida. Dijo que hablar duele, pero también alivia. Esa noche no dijo mucho. Solo se quedó a mi lado en el sofá, viendo televisión como cuando era adolescente. La segunda sesión fue más difícil.
Llegó con la mirada cansada, pero con el cuerpo menos tenso. Empezó a escribir en un cuaderno que le dio la terapeuta. No me mostró lo que anotaba, y yo no lo pedí. Era su espacio, su forma de organizar el caos. Un día me dijo que había recordado una escena del pasado. Esteban rompiendo un espejo del baño porque se vio gordo en él y se enfureció. Me quedé helada. Desde entonces, los espejos me dan miedo, confesó. No era tu reflejo el que le molestaba, Camila. Era el suyo. Y tú pagaste por eso, le respondí. Decidí hacer algo simbólico. Fui al mercado de pulgas y compré un espejo nuevo. Pequeño, con marco de madera clara. Lo colgué en su cuarto, junto a una lámpara cálida y una planta. No dije nada. Solo lo dejé ahí, como una invitación. Al principio lo ignoró. Luego, cada tanto, lo miraba de reojo. Hasta que una tarde la encontré frente a él, con los dedos tocándose la mejilla suavemente. No sonreía, pero ya no se escondía. Me quedé observando desde la puerta, en silencio. Había algo profundamente sagrado en esa escena. A veces salíamos a caminar. Iba descubriendo de nuevo el mundo, una heladería, un libro en descuento, una banca en el parque donde solíamos sentarnos años atrás. Me preguntaba si era normal sentirse tan rota por dentro, pero aparentar calma por fuera. Yo le decía que sí, que las mujeres llevamos generaciones enteras dominando ese arte, pero que ahora no tenía que fingir. En esta etapa, todo era válido: llorar, reír sin motivo, guardar silencio, gritar en la almohada. Nada estaba mal. Cada reacción era un paso hacia su reconstrucción. Un día le regalé una blusa azul cielo. La misma que usaba cuando era joven, en sus días de pintura y libertad. La tocó como si fuera algo frágil, como si le costara creer que le pertenecía. Es para ti. Porque aún puedes vestirte de vida, le dije. Tardó una semana en usarla. Pero cuando lo hizo, la casa pareció llenarse de luz. No por la prenda, sino por lo que representaba. Era ella, reconectando con su propia historia. Un fragmento de lo que fue, mezclado con lo que aún podía ser. Y eso, para mí, ya era un milagro. Esa noche, al verla dormida, pensé en todas las veces que me reproché no haber hecho más. Pero ahora entendía que el amor también es esperar, acompañar, abrazar sin forzar. Que las mujeres como Camila no necesitan salvadores, necesitan testigos silenciosos que la sostengan mientras se reconstruyen. Me prometí que, mientras respirara, yo estaría ahí. Sin juicio, sin prisa, sin miedo. Porque verla encontrarse a sí misma, frente a un espejo, era más valioso que cualquier palabra. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido incapaz de mirarte al espejo? Si es así, por favor, no olvides que tu reflejo no te define por lo que viviste, sino por todo lo que aún puedes volver a ser. Una mañana, mientras acomodaba los frascos de la alacena, Camila me preguntó si aún me salía bien el arroz con pollo. Me tomó por sorpresa. Era su platillo favorito cuando tenía 15 años, y hacía años que no lo mencionaba. Asentí sin decir mucho, y esa misma tarde fui al mercado. Compré los ingredientes con cuidado: arroz blanco de grano largo, muslos de pollo frescos, verduras de colores, y un vino tinto barato que tanto le gustaba a su papá. Regresé a casa sintiéndome como en otra época, cuando cocinar era una forma de dar cariño sin explicarlo. Camila me observaba desde la mesa mientras yo preparaba todo. No hablaba mucho, pero su mirada estaba más clara, más presente. Puse música suave, como hacíamos antes, y dejé que los olores llenaran el departamento. El sonido del arroz friéndose con ajo y cebolla me trajo paz. Ella comenzó a poner la mesa sin que yo se lo pidiera, con una delicadeza que me partió el alma. Colocó los cubiertos con cuidado, sirvió el agua con rodajas de limón y puso servilletas de tela. Pequeños gestos que hablaban de una memoria corporal que aún resistía, que no se había borrado. Cuando sirvió el primer plato, me miró con una mezcla de nervios y ternura. Se sentó y, antes de probarlo, cerró los ojos. Dio el primer bocado y se le llenaron de lágrimas. Había olvidado el sabor de comer sin miedo, dijo con voz quebrada. Yo también lloré, en silencio, sin querer interrumpir ese instante sagrado. Comimos sin prisa. Cada bocado era un acto de recuperación.
No solo de ella, sino también mío. Sentí que, de alguna forma, la comida que preparé le hablaba al cuerpo de mi hija y le decía: ya estás a salvo. Esa noche no lavamos los platos de inmediato. Dejamos que el desorden se quedara un rato, como testigo de una cena diferente. Nos sentamos en el sofá con la copa de vino en las manos. Camila me dijo que aún le costaba creer que había salido de esa casa, que a veces soñaba que seguía ahí, encerrada, obedeciendo, disminuyéndose para no molestar. Yo la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era un hilo que iba soltando, como si sacara espinas del pecho una por una. Me pidió que, si alguna vez volvía a recaer, no la dejara sola. Nunca lo haré, le respondí. Empezó a hablar más seguido de sus planes. Quería volver a trabajar, pero no en lo de antes. Me dijo que había pensado en tomar un curso corto de cocina saludable, algo que siempre le interesó. Me pareció una idea hermosa, no por el curso en sí, sino por lo que significaba, volver a imaginar futuro. Hicimos una lista de posibles lugares donde inscribirse. Hablamos de horarios, costos, incluso de comprarle un delantal nuevo. Le regalé una libreta que tenía guardada, con tapas de cuero suave, para que anotara sus recetas. La abrazó como si fuera un tesoro. Un día, mientras cocinábamos juntas una sopa de lentejas, me contó que había donado toda su ropa anterior. No quiero volver a vestirme con cosas que me recordaban a él, dijo. Le pregunté si no le dolía desprenderse de tanto. Me miró con firmeza y respondió: me duele más quedarme atrapada en eso. Esa frase se me quedó grabada. Entendí que el proceso de sanación no era solo interno. A veces, sanar también es hacer espacio en los cajones, soltar objetos, regalar pedazos del pasado para que no te sigan respirando en la nuca. Otra tarde salimos a caminar al centro. Entramos a una tienda de telas y tocó cada una como si fueran nuevos comienzos. Compró una en tono coral y dijo que quería hacerse una falda. Yo la observaba con asombro. Verla elegir por gusto y no por miedo me parecía un acto revolucionario. Le sugerí que fuéramos por un café. En la mesa del restaurante, con el mantel blanco y el menú elegante, pidió sin mirar a nadie buscando aprobación. Pagó con su tarjeta nueva, a su nombre. Y cuando la mesera le sonrió, Camila le devolvió la sonrisa sin agachar la mirada. Esa noche, al llegar, cocinó ella. Algo simple, tostadas con queso y mermelada. Me sirvió con una sonrisa tímida y me dijo: quiero aprender a cuidar a otros sin dejar de cuidarme a mí. Sentí una emoción que no supe cómo traducir en palabras. Solo levanté mi taza de té y brindé con ella. Por los nuevos sabores, por la nueva forma de vivir, por todo lo que estaba por llegar. Camila no era la misma que llegó a mi casa semanas atrás. Y aunque todavía le dolía, ya no vivía en la herida. Vivía en el intento de comenzar de nuevo. Esa noche, al apagar las luces, pensé que la sanación no siempre viene en forma de discursos grandilocuentes. A veces viene envuelta en el olor del arroz con pollo, en una blusa coral, en una sonrisa que vuelve tímida después de tanta guerra. No sabía qué vendría después, ni cuánto tiempo le tomaría completar su reconstrucción. Pero al verla dormir tranquila, supe que lo más difícil ya había pasado. Y que, con cada pequeño comienzo, ella estaba aprendiendo a tener hambre otra vez. Hambre de vida. Esa tarde estábamos doblando ropa en la sala. El sol entraba cálido por las ventanas y la televisión sonaba de fondo, con uno de esos noticieros que parecen todos iguales. Yo no le prestaba atención, hasta que escuché un nombre que me hizo girar de inmediato. Esteban Durán, empresario reconocido, fue vinculado a proceso por presunta violencia doméstica, decía la voz del presentador. Sentí que me faltaba el aire. Miré a Camila. Ella ya estaba congelada, con la blusa a medio doblar entre las manos. En la pantalla aparecía su rostro. Traje gris, esposas. Humillado. Por fin. Ninguna de las dos dijo nada. El silencio se volvió grueso, como si la sala entera se hubiera llenado de niebla. El reportaje continuaba, mencionando las pruebas presentadas, los testimonios anónimos y la posible condena. Apagué la televisión sin pensarlo. No quería que ella escuchara más. Camila dejó la ropa sobre el sillón, fue a la cocina y se sirvió agua. Tenía la mirada perdida, como si de pronto no supiera qué hacer con la noticia.
Me acerqué y le acaricié el cabello. Ya está, hija. Ya lo viste. Ahora puedes soltar, le susurré. Pero soltar no era tan sencillo. Esa noche no quiso cenar. Se encerró en su cuarto por horas. La escuché llorar bajito, pero no quise invadir. Cuando por fin salió, traía los ojos rojos. Se sentó frente a mí en el comedor y dijo algo que aún me duele recordar. Pensé que al verlo humillado me sentiría mejor, pero solo siento tristeza. Le respondí con suavidad: no hay venganza que devuelva lo que te robaron, hija. Pero esto es justicia. No la que cura, pero sí la que te libera. Ella asintió con los ojos llenos de confusión. Pasaron los días y empezaron a llegar mensajes. Algunas amigas del pasado, familiares lejanos, incluso desconocidos que habían visto el caso en redes. Todos querían saber su versión, pedirle entrevistas o simplemente expresarle su apoyo. Camila los ignoró. No quería ser protagonista de ningún escándalo. Quería paz. Me pidió que no hablara con nadie. Cerramos filas. Dejamos el teléfono en modo silencio y nos refugiamos en nuestras rutinas. Café por la mañana, caminatas al atardecer, lectura en las noches. La normalidad, esa cosa tan sagrada que antes dábamos por sentada. Un sábado, al pasar frente al club privado donde Esteban solía ir, Camila se detuvo unos segundos. El portero aún era el mismo. Nos miró y desvió la mirada, incómodo. Ella respiró profundo y siguió caminando. Le pregunté si estaba bien. Sí, mamá. Ya no me da miedo, respondió. Esa frase fue un hito. Porque el miedo, cuando se vuelve costumbre, cuesta arrancarlo. Y ella lo estaba logrando. Poco a poco, sin estridencias. Como se reconstruyen las cosas más valiosas, con paciencia y silencio. Le propuse que escribiera su historia. No para publicarla, sino para sí misma. Como ejercicio de liberación. Al principio se negó. Me dijo que no sabía por dónde empezar. Pero semanas después la vi sentada frente a la computadora, con una taza de té y una libreta llena de apuntes. No dije nada. Solo pasé detrás de ella y le dejé un pañuelo limpio sobre la mesa. Empezar a escribir fue como rascar una costra que todavía sangraba, pero también fue la forma más honesta de decirse a sí misma: esto pasó, pero ya no me define. A veces la sorprendía mirando por la ventana, en silencio. Me decía que imaginaba cómo sería su vida si nunca lo hubiera conocido. Yo no la corregía. Solo le recordaba que, incluso entre los escombros, se puede construir una casa. Que ella era prueba viva de eso. Porque el dolor no nos cancela. Nos transforma. Y Camila, a su manera, estaba aprendiendo a vivir con las cicatrices sin dejar que fueran cadenas. Ya no lloraba con culpa, ni se disculpaba por tener hambre, ni pedía permiso para existir. Y eso, para mí, era la mayor victoria. Esa noche cocinamos juntas. Algo simple, pasta con tomate y albahaca. Reímos cuando se le pasó la sal. Brindamos con agua de Jamaica, y ella levantó su vaso como si fuera champaña. Por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que todavía podemos ser, dijo. Yo choqué mi vaso con el suyo sin poder contener las lágrimas. Y mientras la veía sonreír, supe que el titular más importante no era el del noticiero. Era el que llevaba en los ojos: estoy volviendo a vivir. Una mañana, Camila despertó más temprano que yo. La encontré sentada a la mesa, con el cabello recogido y una expresión serena, como si hubiera tomado una decisión durante la noche. Quiero ayudar a otras mujeres, me dijo, sin rodeos. Le pregunté cómo, y sacó de su bolso una hoja impresa. Era una convocatoria de una fundación local que ofrecía capacitación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de abuso. Su voz no temblaba. Era la misma, pero más firme. Como si por fin hubiera encontrado un propósito más allá de su propio dolor. La observé con el corazón lleno. La llevé hasta el edificio donde funcionaba la fundación. No era lujoso, pero sí limpio, colorido, lleno de carteles con frases de aliento y mujeres en círculos de apoyo. Camila se presentó con voz clara. Dijo su nombre completo. Mencionó que había pasado por una situación complicada, pero que estaba lista para acompañar a otras en su proceso.
La coordinadora la abrazó. Le dijo que no todas estaban listas para eso, y que por eso, su presencia ahí ya era un acto de valentía. Yo la miraba desde el pasillo, sintiendo que cada palabra que decía era una costura más en su alma. Empezó ayudando en lo básico: ordenar archivos, servir café, organizar las sillas para los talleres. Pero lo hacía con amor. Con ese cuidado silencioso de quien entiende que el espacio seguro no se construye con discursos, sino con detalles. Al tercer día, una mujer joven se acercó a ella llorando. No sabía cómo contar lo que vivía. Camila no le dio consejos. Solo le tomó la mano y le dijo: «Yo también estuve ahí. Y salí». La muchacha la abrazó con fuerza. Fue entonces que entendí: Camila no solo estaba ayudando. Estaba sanando mientras sostenía a otras. Un viernes por la tarde me invitó a un pequeño evento de la fundación. Las mujeres compartirían testimonios. Camila se arregló con una blusa sencilla, maquillaje suave y un peinado que le dejaba ver el rostro completo. Cuando subió al estrado, el silencio se volvió espeso. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Y ella empezó a contar su historia. Sin drama innecesario. Sin buscar lástima. Contó los hechos, el encierro, el hambre, el miedo y también su decisión de pedir ayuda. Su voz se quebró solo una vez, cuando dijo: «Creí que nadie me iba a salvar. Y mi mamá lo hizo». Al final del evento, varias mujeres se acercaron a abrazarla. Algunas le pidieron su número, otras solo querían agradecerle. Camila recibió cada gesto con una humildad que me conmovía. En ese lugar, sin mármol ni alfombras, sin vajillas caras ni perfumes de diseñador, mi hija brillaba. No por lo que decía, sino por lo que provocaba. La coordinadora me tomó del brazo y susurró: «Su hija tiene un don». Yo asentí. Porque lo supe desde el primer día. Solo que la vida, el miedo y la violencia lo habían opacado. Ahora, al fin, estaba volviendo a su forma original. Empezó a llegar más tarde a casa. Cansada, pero contenta. Con hojas llenas de ideas, propuestas, preguntas. A veces la escuchaba practicar lo que diría en el siguiente taller. Otras veces lloraba en silencio, agotada por las historias que escuchaba. Yo la esperaba con sopa caliente y una palabra suave. Le recordaba que sanar no era una línea recta, que estaba bien detenerse, que ayudar a otras no significaba olvidarse de sí misma. Ella asentía, y a veces solo se recostaba en mis piernas como cuando era niña. Sin hablar. Solo descansando. Un día me regaló una pequeña pulsera tejida por una de las participantes. «Es para ti, por no soltarme nunca», me dijo. La llevo puesta desde entonces. No es de oro, ni tiene piedras finas, pero es el objeto más valioso que tengo. Me recuerda que incluso cuando sentí que estaba perdiendo a mi hija, nunca dejé de creer en ella. Y que ahora, mientras otras mujeres la escuchan, yo puedo descansar un poco. No porque la guerra haya terminado, sino porque ya no la lucha sola. Esa noche, antes de dormir, me senté a escribir en mi cuaderno. Anoté una frase que aún me resuena: «A veces, las mujeres que más sufrieron terminan siendo el faro para otras que todavía están en la tormenta». Y Camila se había convertido en eso, en luz. No solo para otras, también para mí. Me devolvía la esperanza. Me enseñaba que incluso el hambre más brutal, la del alma, puede transformarse en fuerza. Que nadie está tan rota como para no poder reconstruirse. Y que cuando una mujer decide renacer, no hay cadena que la detenga. Fue idea suya. Una tarde cualquiera, mientras regábamos las plantas del balcón, Camila me dijo que quería plantar algo nuevo. «Flores, mamá. Pero no cualquier flor. Quiero jazmines blancos». Le pregunté por qué esos. Me miró, sonrió con nostalgia, y dijo: «Porque huelen a libertad. A infancia. A ti». Me conmovió más de lo que quise mostrar. Así que fuimos juntas a un vivero pequeño, lleno de colores y macetas de barro. Ella escogió cada planta con cuidado, como si eligiera partes de sí misma. Y al pagar, lo hizo con su propia tarjeta. Un detalle que antes hubiera parecido insignificante, pero no ahora. Transformamos el pequeño patio en un rincón nuevo. Compramos tierra, guantes, regaderas.
Camila trabajó con las manos firmes, aunque no dejaba de mirar hacia el cielo, como si necesitara aprobación. Plantó los jazmines en hilera, alineados con la entrada. Me pidió que dejáramos un espacio vacío, sin nada. Para recordarme lo que falta, dijo. Me pareció simbólico, profundo, honesto. Ella no quería enterrar el dolor, sino integrarlo al paisaje de lo que estaba construyendo. Esa tarde no hubo lágrimas. Solo silencio, tierra y brotes de algo que parecía esperanza en estado puro. Mientras trabajábamos, hablamos poco. Pero cuando ya estábamos sentadas en las sillas del jardín, con el sol cayendo suave, ella me preguntó si alguna vez había perdonado del todo a su padre. Esa pregunta me atravesó, porque nunca la había dicho en voz alta. Me tomó unos segundos responder. No sé si perdoné, pero aprendí a no cargar con lo que él no supo darme. Camila asintió. Creo que eso quiero también. No cargar más con lo que él me quitó. Nos quedamos ahí, en silencio, escuchando cómo el viento movía las hojas y los jazmines comenzaban a perfumar la tarde. Días después, trajo una libreta nueva. Me dijo que estaba escribiendo cartas que no pensaba enviar. Una para Esteban, otra para ella misma, cuando tenía 20 años. Otra para mí. Le pedí que me dejara leerla cuando estuviera lista. No prometió nada, pero sonrió. Esa noche, al regar el jardín, me pidió que le enseñara una oración que decía mi abuela. La escribimos juntas en una piedra blanca y la dejamos a los pies de los jazmines. Era una forma de bendecir lo nuevo. No desde la religión, sino desde la intención. Desde la ternura. Poco a poco, otras flores fueron llegando. Lavanda, margaritas, romero. Camila decía que quería que el jardín oliera a resistencia, a casa de abuela, a todo lo que una vez creyó haber perdido. A veces la encontraba leyendo sentada ahí, con una taza de café y los pies descalzos. Otras veces simplemente miraba el cielo. Un día me dijo, aquí, en este jardín, no hay lugar para el odio. Y entendí que el perdón no es excusa. Es liberación. No para quien dañó, sino para quien sobrevivió. Porque el rencor, si no se suelta, termina volviéndose prisión. Una mañana recibió una carta del juzgado. Esteban había pedido declarar de nuevo. Camila la leyó entera sin alterarse. Me miró y dijo, ya no tengo miedo, mamá. No necesito verlo ni escuchar su voz para cerrar mi historia. Esa tarde regó las plantas como si nada. Pero cuando terminó, me abrazó fuerte. Gracias por sostenerme cuando yo no podía, susurró. Y yo entendí que no solo habíamos construido un jardín. Habíamos sembrado dignidad, ternura, fe. Habíamos hecho un altar cotidiano donde antes solo había ruina. Cuando llegaron sus amigas de la fundación a conocer el jardín, todas lloraron. Dijeron que era el espacio más bonito que habían visto. No por el diseño, sino por la energía. Aquí se respira paz, dijo una de ellas. Camila sonrió con pudor, pero con el corazón abierto. Las invitó a sembrar algo también. Cada una trajo una planta diferente. Y así, el rincón se volvió colectivo, como un cuerpo lleno de cicatrices, pero vivo. Camila, sin decirlo, se convirtió en la anfitriona de una nueva forma de sanar. En comunidad. Con raíces. Esa noche, después de despedir a las visitas, nos sentamos a ver las luces del jardín. Todo brillaba suave. El olor a jazmín era intenso, como si la vida hubiera decidido perfumar nuestra herida. Me recosté en su hombro y le dije, si alguna vez vuelves a sentir que no vales, solo ven aquí. Y escúchate florecer. Ella no respondió, pero me tomó la mano con fuerza. Y entendí que no todo se dice. Algunas cosas solo se siembran, y florecen. Pasaron varios meses. El jardín seguía creciendo, igual que Camila. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la experiencia. Su voz, antes tímida, ahora tenía peso. Había vuelto a cocinar, a elegir su ropa sin miedo, a sonreír sin pedir permiso. Un día me propuso cenar fuera, solo nosotras dos. Elegimos un restaurante modesto pero bonito, con lámparas cálidas, mesas de madera y una terraza decorada con luces colgantes.
Me arreglé con una blusa azul que ella me había regalado. Al llegar, me tomó la mano. Esta vez invito yo, mamá. No sabes lo que significa para mí. Nos sentamos junto a la ventana, donde podíamos ver la calle y el murmullo de la ciudad. Camila pidió vino tinto y yo, un plato de sopa de cebolla. Todo era simple, pero se sentía importante. Ella llevaba unos pendientes pequeños de perlas, regalo de una amiga de la fundación. Tenía el rostro encendido, no por el maquillaje, sino por la vida. La observé con orgullo. Por dentro, recordaba cada pedazo de silencio, cada lágrima, cada miedo que habíamos enfrentado juntas. Ella no solo había sobrevivido, había renacido. Y esa noche lo celebrábamos. Con comida, con calma, con presencia. Mientras esperábamos la comida, me dijo que había comenzado a escribir un libro. No con intención de publicarlo, sino como legado. No quiero que otras crean que su dolor no tiene salida, me explicó. Me mostró el título tentativo. El hambre no era de comida. Me reí y lloré al mismo tiempo. Porque sí, no era solo hambre de pan. Era hambre de respeto, de espacio, de mirada limpia. El mesero llegó con los platos. Cuando ella dio el primer bocado, cerró los ojos. ¿Recuerdas cuando comía escondida? Susurró. Asentí. Hoy como con dignidad, dijo. Y brindamos por eso. Al salir del restaurante, la noche estaba clara. Camila caminaba sin prisa, con los hombros rectos, como quien ya no teme ser vista. Pasamos frente a una tienda de viajes. En el escaparate había un cartel que decía, «Vuela sin miedo». Se quedó mirándolo. «¿Te animarías a viajar conmigo, mamá?», preguntó. Yo reí. «¿Y a dónde irías?». «A donde no nos conozcan. A comenzar de nuevo, aunque no huyamos de nada». Le respondí que sí, porque si algo me enseñó este proceso, es que nunca es tarde para vivir lo que no se vivió. No importan los años, ni las cicatrices. Importa el ahora. Una semana después, reservamos un paquete sencillo en una agencia de viajes. Nada de hoteles boutique, ni lujos. Solo un lugar con playa, sol y silencio. Empacamos juntas, como cuando se preparaba para la universidad. Ella metía libros, cremas, una libreta de notas. Yo, mis medicinas, una blusa con flores y mi viejo rosario. Al subir al avión, me tomó de la mano fuerte. ¿Lista? Nunca pensé que volaría a los 72, le dije. Y yo nunca pensé que saldría de aquella casa viva, me respondió. Nos reímos con ternura, con esa risa de quienes se han salvado sin perder el alma. En el hotel, Camila caminaba descalza por la arena. Cada tanto se agachaba a tocar conchas, a mirar el mar como si le hablara. Una tarde me senté a observarla desde una silla de playa. No hice nada, solo la miré. Y fue suficiente, porque verla libre era todo lo que yo había querido. Pensé en tantas mujeres que, como ella, habían sido silenciadas. Y en tantas madres como yo, que cargan culpas que no les pertenecen. Pero también pensé en el poder del amor cuando no suelta, cuando acompaña sin invadir. En lo profundo, lo sabía, habíamos hecho un milagro entre las dos. La última noche, cenamos en la terraza del hotel. Nada costoso. Solo pescado con arroz y una copa de vino. Pero nos mirábamos con los ojos llenos de gratitud. Camila me dijo que tenía hambre. Pero esta vez no de comida. Tengo hambre de vida, mamá. De días normales, de risa fácil, de caminatas sin reloj. Y no quiero volver a dejar que nadie me robe eso. Le tomé la mano y le respondí, y que nunca más te lo quiten, hija. Porque tu hambre de vivir es lo más hermoso que he visto. Brindamos una vez más. Por la vida. Por nosotras. Volvimos días después, pero no éramos las mismas. La casa, el jardín, todo seguía igual, pero nosotras ya no cabíamos en la vieja piel. Camila volvió a su trabajo en la fundación. Yo retomé mis paseos, mis lecturas, mis recetas. A veces desayunábamos en silencio, pero ese silencio ya no dolía. Era compañía. Era paz. El jardín seguía floreciendo.
y cada jazmín me recordaba que las heridas no definen. Lo que define es lo que haces con ellas. Camila ya no era solo mi hija. Era una mujer libre. Y yo, una madre que nunca dejó de creer en el regreso de lo imposible. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te hizo sentir pequeña y perdonarte por haber callado tanto tiempo? ¿Y si hoy te sientes invisible, despreciada o agotada por cuidar de otros mientras nadie cuida de ti? Por favor, no creas que ya es tarde para volver a empezar. No lo es. Tú no eres una sombra del pasado. Eres raíz, memoria, fortaleza silenciosa. Has dado amor en exceso, has sostenido familias enteras con tus manos cansadas y tu corazón herido. Y aunque algunos hayan confundido tu ternura con debilidad, déjame decirte algo. Tú sigues siendo lujo puro en un mundo que ha olvidado lo esencial. Si alguna vez te hicieron sentir que no merecías sentarte a la mesa, hoy es el momento de preparar la tuya. Llénala de amor propio, de fe, de risas y de gente que te vea como lo que eres. Una mujer que sobrevivió al desprecio sin perder la dignidad. Rosa Elena lo entendió al final. El verdadero lujo no está en el mármol ni en el oro. Está en poder comer en paz, reír sin miedo y mirar el espejo sin culpa. Así que si estás escuchando esto, mírate al espejo esta noche y repite conmigo. No fui yo quien perdió. Fui yo quien aprendió a vivir sin miedo. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje y quédate con nosotros. Porque todavía hay muchas historias que pueden recordarte una verdad que nunca envejece. La dignidad no se roba, se reconstruye. ¿Te conmovió esta historia? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una madre recibió un mensaje frío de su propio hijo: no toques mis cosas. Él pensaba que podía esconder todo. Pero no contaba con que ella ya había leído la carta secreta que lo cambiaría todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre cómo una madre herida enfrentó el secreto más doloroso de su hijo, con una decisión que nadie se atrevía a tomar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.